No sé en qué momento dejé de ser alguien a quien se le avisaba. El grupo de WhatsApp seguía ahí, seguía llamándose familia, seguía encabezado por la foto de contacto de Janet Mentón, elevado aretes de perla filtro suave. Nunca lo silencié. Nunca salí del grupo. Una parte de mí creyó que seguir ahí era igual a seguir perteneciendo. La primera imagen tardó demasiado en cargar. Borrosa al principio, y luego se fue aclarando hasta formar hileras de rostros familiares frente al porche de mis padres. Gerald sostenía una charola de barras de limón. La tía Lori tenía una mano en la espalda de Ryan, y Ryan, con una sonrisa que le cruzaba toda la cara, levantaba un control de auto como si fuera un trofeo. Detrás de él, inconfundible, incluso con la poca profundidad de la foto, estaba la Highlander. Recuerdo el sonido que hice corto, suave, como cuando muerdes la parte equivocada de una cuchara. Había más fotos. Una del pastel mal cubierto de betún con un "por los nuevos comienzos" escrito en cursiva dispareja. Una de Ryan sentado en el asiento del conductor saludando como ganador de concurso. Otra de Janet con las manos juntas en el pecho, mirando el coche como si fuera un bautizo. Ningún pie de foto explicaba el momento. Pero no hacía falta. Tocando la pantalla una vez. Luego otra. 17 mensajes. Ninguno dirigido a mí. Más abajo la encontré. Lo de Ryan es un nuevo comienzo importante. Tú puedes entender eso, ¿verdad? Estaba entre una foto abrazando a Gerald y una calcomanía de manitas aplaudiendo. Ya no seguí bajando. No escribí nada. Solo me quedé viendo esas 10 palabras como si un zumbido interrumpió desde el portal en línea del registro vehicular una cuenta que yo misma había creado años atrás, al registrar el coche junto con Caleb. Tu solicitud ha sido procesada, decía. Título actualizado, único propietario Ryan Hale. Yo no pedí nada, no firmé nada. Pero el título ya no estaba. Igual que el coche. Igual que el lugar en la mesa ese que no noté que me habían quitado. Me empezó a picar la parte interna de la muñeca, un reflejo automático de tantos años con uniforme. La froté contra la rodilla y miré hacia abajo a la camiseta azul marino deslavada que me había puesto esa mañana. El logo de la ceremonia de despedida en Pendleton ya se estaba cuarteando. No me había dado tiempo de lavarla. Todavía olía un poco a los pinos que bordeaban los dormitorios y a la silla de plástico en la que me senté durante aquel discurso sobre transición y triunfo. Recuerdo que aplaudí, incluso sonreí, pensando en cómo manejaría la Highlander de regreso a casa, la que los papás de Caleb nos regalaron el día de la boda, liquidada a título limpio, una especie de ofrenda simbólica para un nuevo capítulo. Ese siguiente capítulo al parecer ya lo estaban escribiendo sin mí. Janet no llamó, Gerald no escribió, Ryan mucho menos explicó. Solo había foto, pastel, comentario. Tú puedes entender eso, ¿verdad? Me quedé mucho rato con esa frase, pensando en la última vez que vi a Ryan en persona. Me preguntó si todavía usaba ese coche de familia todo aburrido, y le dije que no se trataba de presumir, se trataba de que no te dejara tirado. Se rió. Tú siempre eliges cosas que no se rompen. Y luego me miró. Qué lujo poder hacer eso. No hay una respuesta real para eso. No en el momento. Recuerdo el anillo en mi dedo ese día se sentía más pesado. El que Caleb me dio antes de su despliegue. Nunca me lo quité ni siquiera después del divorcio. No por él, sino por lo que llegué a ser mientras lo usaba. Firme, clara, breve. Ryan nunca conoció esa versión mía. Gerald nunca miró lo suficiente. Janet prefería la silueta callada de una hija, una que se pudiera mover de lugar en las fotos familiares, como si fuera un marco decorativo. Cerré el mensaje. Volví a abrir el portal del registro. Descargué el PDF con el nuevo título. Mi nombre ya no estaba. No había una línea tachada. Solo ausencia. Como si nunca hubiera pertenecido ahí. Hubo un tiempo en el que habría llamado para aclarar. Un tiempo en el que habría preguntado, ¿se archivó algo mal? ¿O habrá sido un error? Pero esto no era administrativo. Era intencional. El tipo de decisión que se toma en una sala con café tibio y suposiciones. De esas que terminan con pastel. El radiador silbó detrás de mí. No me había dado cuenta que ya se había encendido la calefacción.
Subí las piernas al sillón que crujió debajo de mí y me recosté. El sol empezaba a rayar el piso con franjas largas. No lo seguí. En la cocina había un montón de sobres esperando para ir al reciclaje. Uno de ellos era de Janet con sello de la semana pasada. No lo había abierto. Conocía demasiado bien su letra. La F de Florence, con ese bucle alargado, siempre parecía estar a punto de llorar. El sobre era delgado, probablemente una tarjeta, tal vez una nota sobre la familia sobre entendernos, tal vez otra versión del nuevo comienzo de Ryan, de esos comienzos que se construyen sobre los finales de otros. No lo abrí. Pensé en el cajón de estacionamiento afuera de mi departamento. Seguía vacío. Seguía esperando, igual que yo. Janet dijo una vez cuando yo tenía 16, «Tú no necesitas mucho para sentirte segura, Florence. Esa es una de tus fortalezas». Recuerdo que pensé que era un cumplido. Tal vez sí lo era, o tal vez era una manera de darme permiso para recibir menos. En el entrenamiento básico nos enseñaron a dormir en bloques de 12 minutos, a cargar todo lo necesario en 3 compartimientos, a caminar sin hacer ruido. Lo dominé rápido. No porque me obligaran, sino porque ya sabía cómo ocupar poco espacio. Volteé a ver mi celular otra vez, sin mensajes nuevos, sin correcciones, sin disculpas. La foto se quedó fija en el chat familiar por 2 días. Luego la reemplazaron con una receta de cazuela y una foto borrosa del perro de alguien. Nadie notó que no respondí. Nadie mencionó mi nombre. Esa noche salí del chat, sin hacer ruido, sin despedidas, sin explicaciones. Solo deslicé hasta salir de la conversación y di un toque. No pidió una razón. Y yo no ofrecí ninguna. Antes pensaba que ser fácil de manejar era lo mismo que ser querida. Cuando éramos niños, Ryan lloró hasta quedarse con el cuarto más grande. Yo cedí el mío sin decir nada. El ventilador del techo en el cuarto pequeño se tambaleaba y hacía clics toda la noche, pero aprendí a dormir con una almohada encima de la cabeza. Janet lo llamó madurez. Gerald dijo que era saber cuándo soltar las cosas. Decían que yo era la fuerte. Recuerdo bien esa palabra. Aparecía en tarjetas de cumpleaños en comentarios al pasar durante la cena en la forma en que decían mi nombre después del de todos los demás. Ella es firme esa, como una pata de mesa, como un plan de respaldo. Ryan una vez ganó una cinta por mayor progreso en ciencias de 8º grado. La enmarcaron y la colgaron en el pasillo. Cuando me gradué primera en mi clase en básico, Janet guardó el certificado en un cajón hasta encontrar un marco que hiciera juego con los otros. Nunca lo encontró. No insistí. Llevaba flores en los días festivos. Ayudaba a colgar luces cuando Ryan decía que tenía cosas. Limpiaba las canaletas. Arreglé la llave del baño después de que Gerald la rompió con su caja de herramientas queriendo hacerlo solo. Estuvo goteando por 3 semanas. Yo la sellé, en menos de 15 minutos limpié el lavabo y no volví a mencionarlo. Janet me dio una palmada en el hombro mientras guardaba mi equipo. Eres de esas personas que siempre aparece cuando más se necesita. Callada pero esencial. Recuerdo el tono más que las palabras. Tenía esa suavidad final con la que uno elogia a la cafetera por no haberse descompuesto. Una vez le mandé un mensaje desde el hospital de la base preguntando cómo iba su presión. Contestó 2 horas después, «Gracias por preguntar. Todo bien». Al día siguiente vi una publicación en Facebook. Ryan estaba junto a su cama en el hospital con el brazo sobre sus hombros. Pie de foto tan agradecida con mi hijo. Siempre está cuando lo necesito. No comenté. Solo di corazón y cerré la aplicación. Gerald solía presentarme con los vecinos como nuestra hija la Marine. A veces añadía la primera en la familia como si fuera un dato curioso de programa concurso. Nunca fue a mi juramento. Dijo que los vuelos eran caros y que no era buen momento. Ryan hizo una fiesta de graduación esa misma semana. Yo vi las fotos desde la base guirnaldas, pastelitos 20 personas en el patio. No mencionaron mi nombre ni una vez. Janet me mandó un paquete al mes siguiente. Venían unas galletas de cacahuate, un llavero que decía Semper Fi y una nota con letra de molde, «Haznos sentir orgullosos, Florence». Me quedé con el llavero, aunque entonces ni siquiera usaba llaves.
Cuando fui de permiso, ofrecí ayudar a limpiar el garage. Ryan había dejado 3 sillas rotas y una caja de cables etiquetada como importante. Me llevé todo al basurero, reorganicé los estantes, etiqueté cada cajón. Gerald entró, después miró alrededor y dijo: «Así que Ryan por fin se puso las pilas con esto, ¿eh?» No lo corregí. En Navidad le di a Janet una mascada de seda que compré en una tienda pequeña en el extranjero, hecha a mano verde profundo, el tono exacto del sillón que siempre decía que era demasiado apagado para decorar. Lo abrió con cortesía, lo dobló una vez y lo puso junto a la tarjeta de regalo que le dio Ryan. Starbucks dijo: «Él sí me conoce bien». Vi cómo colgó la mascada sobre una silla del comedor más tarde, donde se quedó el resto de la noche sin tocar. La silla tenía una mancha de grasa de las herramientas de Gerald. No dije nada. Cuando traje a casa mi primera carta oficial de ascenso, la dejé sobre la barra de la cocina con una orilla metida bajo el frutero. Janet la hizo a un lado para limpiar. No la leyó. Gerald pasó junto a ella 2 veces. Ryan la usó como portavasos para su té helado. En la cena ofrecí decir la oración. Janet parpadeó. «Ay, cariño, ya oramos». Ryan la dijo. Nadie levantó la vista cuando me senté. Esa noche más tarde salí a caminar por la cuadra. Hacía frío. No llevaba ropa adecuada. No llevé guantes. Se me entumecieron las manos por los bordes y me concentré en el sonido de mis zapatos raspando la banqueta. Incluso eso sonaba demasiado fuerte. A la mañana siguiente arreglé la luz del porche antes de volver a la base. Había estado parpadeando por 6 meses. Cuando Janet llamó más tarde para agradecerme, su voz sonaba apurada. Ryan dijo que saldrías temprano. No queríamos molestarte mucho. Ya sabes lo independiente que eres. No respondí de inmediato. Ella llenó el silencio. Es solo que... Tú nunca necesitas mucho, ¿verdad? Esa pregunta se quedó ahí desnuda y entera. Estuve a punto de contestar. Casi le recordé que necesitar poco no es lo mismo que no querer nada, que ser confiable no equivale a ser prescindible, pero solo dije: «Que tengas buena semana». No notó la pausa. Una vez le dejé un paquete pequeño a Ryan por su cumpleaños. Un cuaderno de campaña con sus iniciales grabadas y una pluma que pedí del extranjero. Nunca lo mencionó. Semanas después lo vi en el asiento trasero de su coche, sin abrir, debajo de envolturas de comida rápida. Janet me dijo una vez mientras tomábamos café: «Es que Ryan no está hecho como tú, es más suave, necesita más guía». Miré el borde de su taza, una mancha tenue de labial. El color no me resultaba familiar. Alguna vez le regalé un tono parecido, nunca lo usó. «Florence, eres fuerte, por eso no nos preocupamos por ti». Quiso sonar reconfortante. Asentí como si lo fuera. Antes pensaba que encajar significaba no ocupar demasiado espacio, que si me doblaba lo suficiente lograrían verme, que servir era igual a pertenecer, pero he aprendido que ser confiable es una forma callada de desaparecer, y que la gente casi nunca le agradece al mueble por cargar el peso. Hay cosas que no tendrían que decirse, pero el silencio, cuando se estira demasiado, acaba teniendo forma, una forma que una aprende a cargar, y yo la cargué bien, demasiado bien. A veces no era lo que decían, era lo que omitían. Después de mi segunda misión hubo una ceremonia, modestas informalidades. Una tarde tranquila en un salón multifuncional con sillas plegables viejas y olor a café quemado saliendo de un termo de plástico en la esquina. Mandé la invitación semanas antes. Nadie confirmó. Aún así, Harper llegó. No habló mucho. Se sentó en la segunda fila con una chaqueta 2 tallas más grande y aplaudió en los momentos justos. No pregunté cómo supo que debía venir, ni por qué se quedó. Al final me dio un vasito de limonada y murmuró algo como que seguro se habían equivocado de fecha. No la corregí. Había un pedazo de pastel sobrante con mi nombre escrito en betún disparejo. La E se salía del borde. Cuando regresé a casa ese mes, Janet estaba organizando una comida pequeña con amistades. Me pidió que le ayudara a poner la mesa. Las servilletas tenían florecitas azules. Las doblé en triángulos y coloqué una en cada plato. Gerald estaba recargado en la barra con los brazos cruzados. «Ryan va a venir», dijo Janet, casi como si no importara. Asentí. «Le está yendo bien», agregó Gerald. Empezó ese proyecto de café.
Dice que quiere hacer marca. Los cubiertos sonaron más fuerte de lo que pretendía cuando los dejé. Está tomando un riesgo grande, continuó Janet. Ese tipo de valor no se enseña. No dije nada. Acomodé un cuchillo que estaba un poco chueco y junté las manos. Durante la comida, alguien le preguntó a Janet de qué se sentía más orgullosa últimamente. Sonrió dentro de su copa de vino. Ver a mi hijo continente y si que gritó. Parandé, sí, Nazaret Balsaniteria respondió. Ha crecido mucho. Hubo una pausa. Gerald asintió despacio. Siempre ha tenido potencial. Pasaron a otros temas. Nadie me miró. Las fotos de esa comida terminaron en redes sociales. El pan con aguacate del plato de Ryan tuvo más me gusta que la nota local que había salido una semana antes con mi nombre en el encabezado. Yo no compartí la nota. No parecía encajar en ningún lado. En mi cumpleaños número 35 llegó una tarjeta por correo. Era comprada en una tienda sin sello. Dentro traía un mensaje genérico impreso sin nota sin firma. Solo un «Te deseo lo mejor» con letras doradas en relieve. El sobre no tenía remitente. La dejé sobre la encimera de la cocina 2 días. Luego la guardé en el cajón donde están los manuales de los electrodomésticos y unos cupones caducados. El año anterior, en la fiesta de cumpleaños de Ryan, hubo una cabina de fotos rentada y una mesa de postres con servicio de catering. Yo ayudé a recoger después. Janet me dio las gracias mientras yo limpiaba el betún de una silla. Siempre has sido buena para echar la mano, dijo. Nunca has necesitado llamar la atención. Y era cierto. Hay una foto en la sala de casa de mis papás. El marco es pesado con bordes dorados, lo pulen cada año antes del Día de Acción de Gracias. En la imagen la familia está en el patio abrazándose con los ojos entrecerrados por el sol. El encuadre corta justo a la altura de mi codo. Yo estaba un poco más atrás cargando una charola con limonada que no salió en la foto. Janet le dijo una vez a una visita señalando esa foto, «Esa es nuestra familia, todos y cada uno». Yo estaba junto a ella con un trapo de cocina en la mano. Harper se me acercó una Navidad y susurró, «¿Sabes que no sales en la foto, verdad?» Asentí. Dicen que fue la mejor que tomaron. Parpadeó y desvió la mirada. Probablemente sí lo fue. En el Día de las Madres pasado le llevé a Janet un regalo pequeño, un collar sencillo, nada costoso, solo algo que pensé que le gustaría usar. Lo abrió y sonrió apenas solo con los labios. «Está bonito», dijo, y luego se volvió hacia Gerald. «Ryan me regaló un paquete para el spa. Sabe que estoy que he estado estresada». Yo doblé el papel de seda y lo puse de nuevo en la caja, luego la dejé sobre la mesa al lado de su copa de vino. En el cristal había una marca de agua, un anillo pálido que ya se estaba desvaneciendo. Una vez cuando tenía 10 años, gané un concurso de deletreo. Ryan se había quedado en casa enfermo ese día. Cuando le mostré la cinta a Janet, levantó la vista de su crucigrama y me preguntó si no se me había olvidado llevar el permiso para el día deportivo. No se me había olvidado. Estaba doblado en el bolsillo frontal de mi mochila. Todavía húmedo por la cajita de jugo que se había derramado de camino a casa. Lo firmó con la misma pluma que usaba para la lista del súper. Encontré esa cinta en una caja la primavera pasada doblada a la mitad. El cartoncito de atrás ya estaba amarillento. No recordaba haberla guardado, pero tampoco la tiré. En la cena de Acción de Gracias de hace 2 años, alguien sacó el tema de los logros. Janet rió bajito y tocó su copa. Ryan ha sido tan valiente, dijo. Se está reinventando. Gerald me miró desde el otro extremo de la mesa y asintió una vez. Y Florence añadió, siempre ha sido constante, sin detalles, sin ejemplos, solo esa palabra otra vez, como si bastara. Esa misma noche, mientras metía los platos al lavavajillas, encontré una nota escrita a la mano de Janet pegada en el refrigerador. No olvides sacar el pay del garaje. Sin saludo, sin gracias, sin firma. Me quedé viendo esa nota más de lo que planeaba. La cinta ya se despegaba de una esquina. Ryan publicó una foto de esa cena. El pie decía, «La familia lo es todo». En la imagen tenía el brazo alrededor de Janet. Gerald sonreía mirando algo fuera de cuadro. Yo aparecía al fondo de medio perfil sosteniendo un plato. No comenté.
No guardé la foto. No tenía sentido conservar algo que nunca fue pensado para incluirme. Hay cosas que no te quitan. Simplemente nunca te las ofrecen. El correo llegó a las 2:11 de la tarde. Estaba en espera con la aseguradora sosteniendo una taza de cerámica despostillada en una mano y una pluma en la otra. La taza tenía el logo deslavado de una base a la que no iba desde hace años. La pluma tenía marcas de dientes que no recordaba haber hecho. El asunto decía en pocas palabras: transferencia de título confirmada. Lo abrí por costumbre, esperando algún aviso automático o nota administrativa. En vez de eso, vi el número VIN N de la Highlander, y debajo una línea que leí 3 veces: propietario registrado Ryan Hale. Venía con una firma digital, una marca de tiempo electrónica y un enlace a un PDF. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Dejé la taza en el piso, no en la mesa. No sé por qué. Finalmente la persona de la aseguradora respondió. Colgué sin decir una palabra. El celular vibró otra vez con una encuesta de satisfacción. Reenvié el correo a Eleanor y luego me quedé muy quieta. La Highlander no era solo un vehículo, pero no tenía por qué explicárselo a nadie, al menos no en voz alta. Más tarde esa tarde, Eleanor me devolvió la llamada. Su voz era precisa, contenida, acostumbrada a lo técnico. No preguntó qué había pasado, solo enumeró hechos. El documento tenía una firma electrónica falsificada. El trámite salió de la dirección IP de Gerald. Todo se había finalizado a través de una notaría asociada con un formato de corrección familiar, lo que fuera que eso significara. Terminó la llamada diciendo: «Yo me encargo». No respondí. Solo asentí con la cabeza, aunque nadie podía verme. Janet contestó al segundo timbrazo. Florence, cariño, dijo como si yo hubiera llamado para hablar del clima. Me quedé en silencio. Escuchaba platos al fondo, el sonido suave de cubiertos acomodándose. No hay por qué hacer un drama, continuó. Ryan necesitaba algo más útil. No dije nada. Cambió de tono, lo suavizó como siempre hacía cuando buscaba salirse por la tangente. Tú nunca has necesitado mucho. ¿Y esa camioneta? La verdad ni te servía ya. Escuché la puerta del lavavajillas cerrarse. Sabes que no fue con mala intención. No vale la pena revivir tensiones viejas. Solo es un coche. El silencio que siguió fue más largo. Luego agregó: Tú nunca has sido materialista. No empieces ahora. Colgué sin despedirme. 20 minutos después, Gerald llamó. Sin saludo. Todo esto se está saliendo de proporción, dijo. Yo hice el papeleo porque era más fácil. Casi no la usabas. Bajé la vista al correo del DMV que seguía abierto en mi pantalla. Las palabras se sentían frías, impersonales, como siempre se sienten los trámites. No es como si fuera algo sentimental, añadió. Tienes que dejar de aferrarte a esas cosas. Esa no eres tú. Hubo una pausa larga. Y luego, eres mejor que eso. Esa me quedó dando vueltas. No por lo que decía, sino por lo que evitaba decir. ¿Mejor que qué? Que hacer preguntas. Que sorprenderme porque algo mío podía ser entregado así sin más. No le mencioné la carpeta que aún guardo en el cajón. La que tiene el título original, la carta del regalo, la foto de los papás de Caleb entregándonos las llaves con esa dignidad silenciosa. No le conté que una vez revisé la guantera y encontré una nota que me había dejado tras nuestro primer viaje. Sigue adelante, escrita en tinta azul, deslavada sobre un recibo de restaurante. Nada de eso importaba ya. Ellos habían decidido que no. Abrí la guantera en mi mente y me la imaginé vacía. Hubo un tiempo en que habría intentado explicar. Habría preguntado si recordaban quién hizo el trámite, si pensaban que yo no me había dado cuenta, si creían que mi silencio era lo mismo que estar de acuerdo. Pero no pregunté. No esta vez. Borré los registros de llamadas de ambos. No como un gesto, solo como una forma de limpiar. Una amiga me dijo una vez que el robo no siempre se trata de posesión. A veces se trata de reescribir la historia para que parezca que nunca estuviste en ella. En ese momento no entendí lo que quería decir. Hasta ahora, volví a leer una línea del buzón de voz de Janet: mejor no removamos tensiones pasadas. Lo que en realidad quiso decir fue: no menciones lo que ya decidimos olvidar. A la mañana siguiente llegó el sobre del departamento de vehículos, blanco, sellado.
Mi nombre al frente, aún impreso por el sistema, aún dirigido como si importara. Adentro la confirmación formal de transferencia, una sola hoja de papel grueso y bien presentado, sin mención de revocación, sin disculpas. Solo una línea cerca del final decía propietaria anterior Florence Hale removida. No vendido por, no transferido con consentimiento. Solo esa palabra, silenciosa y clínica. La puse bajo el imán del refrigerador en forma de piña. Un recuerdito turístico de un viaje a la playa al que nunca fui. El imán se ladeó un poco con el peso. Me quedé ahí de pie un buen rato. No se trataba del coche, nunca lo fue. Se trataba de la firma que no pidieron, del nombre que borraron sin avisarme, de una decisión tomada por mí y entregada como un suéter que ya no se usa. Ryan subió una foto ese mismo día. Él en la entrada de la casa recargado en la Highlander. Texto avanzando. 37 me gusta. Uno de Janet, uno de Gerald. Un comentario de la tía Lori, orgullosa de ti, Ray. No tomé captura, no lo denuncié, solo cerré la app. Algunos robos no se llevan llaves ni dinero, se llevan el espacio, el significado, la presencia, y cuando sucede en silencio nadie nota la ausencia. Pero yo sí, y recordé, algunas salidas no necesitan puertas, solo la ausencia de ruido. Escribí la línea de asunto 2 veces antes de enviarlo. Gracias por la aclaración. Sin texto, sin firma, solo esas 6 palabras. No esperaba respuesta, ni la buscaba. Ese mismo día salí del grupo familiar, sin anuncio, sin despedida. La burbuja con mi nombre simplemente desapareció entre un video reenviado del nuevo food truck de Ryan y un meme sobre mujeres fuertes que no se quejan. Cerré la app sin revisar si alguien lo notó. Más tarde abrí mi cajón y saqué el calendario viejo que solía llevar en la bolsa del trabajo. Tenía un círculo rojo en el tercer martes de abril, el día que Ryan transfirió el título. No había nada marcado para mi ceremonia de baja, solo líneas en blanco. Lo metí en la trituradora hoja por hoja. Enero sonó más fuerte que los demás. El llavero seguía colgado detrás de la puerta. Tenía 2 llaves, una de la casa en Brookstone Lane y una del portón lateral que arreglé el verano después de que Caleb muriera. Las envolví en una servilleta de tela azul marino deshilada en la esquina y las envié sin remitente. No escribí nota, no debía ninguna. Cuando llegó el correo de confirmación de USPS, lo archivé. Janet solía decir, «Esta siempre será tu casa». Pero la última vez que entré a esa habitación, el colchón ya no estaba. El armazón de la cama estaba desmontado recargado contra la pared. El closet guardaba cobijas viejas y 3 sillas plegables. Abrí el último cajón de la cómoda, un paquete de focos y 2 rollos de cinta adhesiva. Ya no había espacio para una persona, solo para cosas. Ese día Janet asomó la cabeza y sonrió. «Pensamos que no te importaría. Viajas tanto», no respondí. Doblé el último uniforme y lo metí en la bolsa sin verla. Hubo un tiempo en el cuerpo donde el silencio significaba disciplina. Retirarse no era debilidad, era estrategia. No luchábamos para tener la razón, maniobrábamos para sobrevivir, para resistir. Ahora lo recordaba. Dejar de seguirlos fue metódico. Gerald, Janet, Ryan. La amiga de la iglesia que siempre me etiquetaba en versículos que dudo haya leído. Me tomó menos de 7 minutos. La pantalla se sintió más ligera cuando terminé. No limpia, solo más callada. Lo único que guardé fue una foto de Caleb recortada para eliminar el fondo. Llevaba la corbata que le regalé en nuestro aniversario con una pequeña imperfección cerca del nudo. La elegí por ese defecto. La conservé por la misma razón. Encontré el álbum de bodas al fondo del closet del pasillo. Polvoriento. Intacto. No lo hojeé. Solo saqué una foto suelta, la del listón del coche siendo cortado. La metí en un sobre y la puse al fondo del contenedor de donaciones. En una esquina del ático detrás de unas latas de pintura vi una caja de cartón con mi nombre escrito en marcador deslavado. Adentro un trofeo de la prepa, 2 postales que mandé desde Okinawa y una copia gastada de hojas de hierba con el lomo roto. Abajo una tarjeta de cumpleaños, sin sobre.
Solo decía, disfruta el día. Nosotros. No necesitaba saber quién era nosotros. La doblé una vez y la guardé en el bolsillo de mi abrigo, no para conservarla, solo para sostenerla un momento. Gerald solía citar parábolas. Tenía una favorita, no eches perlas a los cerdos. Le encantaba decirla cuando alguien no aceptaba su consejo o cuando le hacían demasiadas preguntas. Una vez me dijo, le das demasiado significado a las cosas, por eso te decepcionan. En ese entonces no supe qué contestar. Ahora sí. La camioneta ya no estaba, la llave de la casa de vuelta, el cuarto desmontado, mi nombre borrado de sus conversaciones, todo hecho con suavidad, sin gritos, sin heridas, como un viento leve que borra huellas en la arena. Florence, la que arreglaba la llave que goteaba, la que nunca faltaba en acción de gracias, la que enviaba notas de agradecimiento aunque nadie respondiera. Esa versión de mí les fue útil, predecible. Ahora estaba en silencio. No notarían el cambio, solo la ausencia. Al fondo del cajón de mis calcetas había una latita que no abría desde hacía años. Dentro 4 monedas de distintos países, un botón del saco de Caleb y un pedazo de listón de mi graduación del entrenamiento militar. Me quedé viéndolos un buen rato. Ninguno tenía valor monetario. Cerré la lata y la devolví a su sitio. Hay cosas que aún no estoy lista para soltar. No todavía. Hay silencios que duelen y otros que sellan. Este no dolía. Simplemente significaba que ya no iba a dejar que me editaran estando presente en la habitación. No abandoné el campo de batalla. Simplemente dejé de llamarlo mío. Solía contar los pasos desde la reja hasta el pórtico 62 si no me apuraba. Aquí dejé de contar. El nuevo lugar tenía un toallero chueco y una sola hornilla eléctrica. Las puertas del closet no cerraban bien y las paredes todavía guardaban el contorno borroso de otros recuerdos enmarcados. Aún así las limpié. No para borrar, para comenzar desde cero. Dejé las ventanas abiertas más tiempo del necesario. El aire olía a agua del lago y hojas secas. Alguien abajo ponía los mismos 2 discos de jazz en repetición. No me molestaba. El sonido del metal me recordaba los entrenamientos antes del amanecer. Esa media hora en que todos estábamos callados, amarrándonos las botas, esperando órdenes. Esa primera mañana tomé café instantáneo en una taza quebrada sin asa. Me quemaba los dedos, pero igual la sostuve. La caja marcada como oficina, despliegue, llevaba sellada 3 años. La abrí con cuidado, cortando la cinta con mi vieja placa militar. Adentro el mapa de la unidad en Al-Assad, 4 listones, 3 cartas sobre papel amarillento y el pin de mi último cargo de mando. Los coloqué sobre la mesa, limpié cada marco con la manga de mi camisa y los fui colgando rectos, deliberados, centrados. Janet una vez pasó la mano sobre uno de esos marcos allá en la casa vieja. Está muy pesado, cielo. A la gente le gusta sentirse relajada en la sala. No se refería al marco. Aquí los puse justo donde quise. Le devolví la llamada a Eleanor poco después del mediodía. Su voz no había cambiado aún seca, aún cálida, por debajo como un motor encendido. No preguntó por qué me tardé. Solo confirmó que los documentos estarían listos para el viernes. Sus palabras finales. Tú aún tienes jurisdicción, Florence. Ellos la firmaron, tú no. No necesitaba el coche. Ese no era el punto. La bolsa del supermercado sobre la encimera solo traía 4 cosas avena té, un limón y una libreta. No escribí en ella de inmediato. Solo la abrí a la mitad y pasé la mano por las líneas. En algún momento escribí, por primera vez en años no tengo que fingir que soy visible. Sin firma, sin fecha. Días después entró un buzón de voz de Ryan. No lo escuché. La línea previa en mi celular decía, oye Flo, no quería que las cosas... Lo borré antes de que se completara la frase. Dejé el teléfono boca abajo. La cama no tenía cabecera, solo un colchón firme y una cobija gris. Las esquinas de la sábana no se quedaban bien metidas, pero cada mañana las doblaba de nuevo. Extrañaba la estructura, no las órdenes, el ritmo. Hubo un tiempo en que Caleb y yo nos turnábamos para tender la cama jalando desde extremos opuestos en silencio. Ahora lo hacía sola, pero empezando por las mismas esquinas.
Vi mi nombre en el buzón por primera vez. Solo el mío. Sin guión, sin inicial compartida. Solo Florence Hale. Sin correcciones, sin paréntesis extra. Pasé el pulgar por encima como si pudiera correrse. No se corrió. El día que entregué los documentos legales en la notaría, la mujer detrás del escritorio revisó mi identificación, me miró luego, miró de nuevo. Estuviste en los Marines, asentí. Mi sobrina acaba de entrar. Dice que las mujeres no se rajan. No respondí, pero algo debajo de mis costillas se quedó quieto un instante. Esa misma tarde saqué mi vieja chaqueta del uniforme del closet y la colgué detrás de la puerta. No para ponérmela solo, para recordar que alguna vez hubo estructura. Había saludos militares, sí, pero también confianza. El silencio en el departamento era amplio, pero no hacía eco. Recalenté un té que ya se había enfriado. 2 veces. Cada vez lo olvidé en la hornilla mientras organizaba cajones. Encontré 3 plumas todas sin tinta y aún así las guardé. Tenían peso. El pasillo olía a canela, venía de la cocina de alguna vecina. No toqué la puerta, pero me quedé ahí un momento, recordando el olor de los pies de Janet. Los suyos nunca llevaban canela. Siempre almendra. Siempre con un sabor un poco fuera de lugar. Una semana después llegó una carta del departamento de vehículos. Aceptaron la corrección de titularidad. No llamé para contar la noticia. Nadie me había preguntado si conservaba la copia de la llave. Esa noche caminé 2 veces alrededor de la cuadra, sin rumbo. Solo para confirmar que mis pasos seguían siendo míos. La foto de Caleb seguía en el cajón. Aún no encontraba un lugar para ella. Tal vez no necesitaba encontrarlo. Tal vez siempre debió quedarse cerca, pero sin ser vista. Cuando por fin escribí otra entrada, presioné más fuerte la pluma. La tinta se corrió un poco en las curvas. El silencio no es una pausa, es una decisión. Doblé la hoja una vez antes de cerrar el cuaderno. Al día siguiente había un buzón de voz de parte de Gerald. No lo borré, solo lo dejé ahí. El archivo decía número desconocido. Me pareció correcto. Esa noche no contesté el golpe en la puerta. Quien fuera se fue rápido. No dejó nota, no volvió a tocar. Esperé hasta la mañana para mirar por la mirilla. Nadie. La alfombra que compré para la sala era delgada y deshilachada de un lado. Se levantaba de las esquinas, no importaba cuántas veces la alisara. Aún así, seguía alisándola. No para arreglarla, solo para saber que podía. Hay cosas que no se pudren de inmediato. Conservan su forma mucho después de haberse vaciado por dentro. Dejé sonar el teléfono 2 veces antes de ponerlo boca abajo sobre la barra. El nombre de Janet apareció sin foto. La imagen vieja de contacto, ella sonriendo en alguna carne asada junto al lago, ya no estaba. No contesté. Pero tampoco bloqueé el número. El buzón de voz se transcribió solo lentamente. La primera línea decía: he estado pensando en ti, corazón. La segunda: Ryan está algo abrumado con todo lo legal y eso también nos está generando estrés a nosotros. No escuché el mensaje completo. El tono era demasiado parejo, demasiado pulido. Hay una diferencia entre alguien que te extraña y alguien que extraña la forma en que solías facilitarle las cosas. Vertí agua en la tetera y la vi empezar a soltar vapor. El asa de mi taza tenía una pequeña grieta ahora. La recorrí con el pulgar y no presioné. 1 hora después llegó una foto de parte de Harper. Sin mensaje, solo una imagen mía, con el uniforme, una que no había visto en años. La misma pose que una vez me pidieron recortar del pase de diapositivas familiar porque se veía demasiado formal. Ahora la habían publicado en un nuevo grupo de chat. La familia lo es todo. Yo no estaba en el grupo. Harper escribió después. Pensé que debías saberlo. Están usando tu foto otra vez. No te han olvidado, solo eres más fácil de enmarcar que de invitar. No respondí, pero me quedé viendo ese mensaje más de lo que pensaba. La puerta principal crujió con el viento. Me levanté y aseguré el cerrojo más lento de lo normal. No por precaución, solo para sentir el peso de algo bajo mi mano. Más tarde esa noche se encendió el nombre de Ryan. Un mensaje esta vez. No hagamos un escándalo. Si cancelas la demanda, te regreso el coche. Sin drama. Limpio y sencillo. Sin punto final. No respondí. Guardé el celular en el cajón de debajo del fregadero.
El mismo cajón donde tengo recibos viejos, cupones vencidos y la pluma que solo escribes y la agitas primero. No hubo nada limpio ni sencillo en ser borrada poco a poco. Cuando salí de la marina, firmé más de una docena de documentos, algunos en papel, otros digitales. Todos requerían confirmar mi identidad. Una huella, una verificación adicional. Aquí, en cambio, bastó un clic silencioso desde el escritorio de alguien más. Janet solía decirme, siempre tendrás un lugar aquí. Tu cuarto no va a cambiar. Pero la última vez que abrí esa puerta, el colchón ya no estaba y el armazón sostenía contenedores con cobijas etiquetadas como closet de visitas. No me habían reemplazado, solo aprovecharon el espacio. Harper alguna vez ofreció venir a mi casa. Le dije que el elevador no servía. Me respondió, entonces está bien. No quisiera hacerte sentir que tienes que limpiar. Yo no había mencionado nada sobre limpiar. A veces la gente dice mucho más con lo que decide no notar. El correo de la oficina legal llegó a la mañana siguiente. El trámite ya se había procesado. El vehículo sería devuelto a mi nombre en un plazo de 5 días hábiles. No se requería más acción a menos que quisiera presentar cargos por falsificación. Cerré la pestaña. Esa tarde tocaron la puerta del departamento. No contesté. Un volante se deslizó por debajo. Era sobre un desayuno para veteranos en el centro comunitario. Lo doblé en 2 y lo puse debajo de la tetera vieja. La voz al fondo de mi mente, la voz de Caleb, no la mía, a veces decía, sabes que te van a buscar cuando estén atorados. Siempre te llaman cuando ya no saben qué hacer. Y sí lo hacían, pero esta vez no contesté. La última frase de Janet en el buzón de voz flotaba en mi memoria como el olor de fruta demasiado madura. No dejes que una cosa tan pequeña arruine la paz de la familia. La paz, al parecer, era responsabilidad de quien notaba su ausencia. Dejé los trastes secándose junto al fregadero y salí. El aire cortaba. En algún lado alguien quemaba madera. No lo suficiente para ver el humo, pero sí para raspar la garganta. Recordé un ejercicio de entrenamiento en invierno cuando nos hicieron cavar trincheras en tierra congelada. Nadie se quejaba. Sabíamos que el frío venía y que nos tocaba enfrentarlo o retroceder. Yo no hice la trinchera más profunda, pero fui la última en salir de ella. Eso importaba en ese entonces. La foto grupal del chat familiar seguía abierta en el fondo del celular. Noté cosas que pocos notarían. Mi nombre no estaba en el pie de foto, pero sí etiquetaron a Ryan, a Harper, incluso a primos lejanos que apenas recordaba. Amplié la imagen. En una esquina, alguien había recortado la vieja bandera del cuerpo de Marines que antes colgaba en el pasillo. Cerré la foto. Cuando Caleb vivía solía decirme que yo cargaba demasiado en silencio, que guardar palabras no era lo mismo que no notar las cosas. Pero he aprendido que el silencio no es ausencia de acción, es negarse a actuar para entretener a los demás. Me senté con mi cuaderno, no el de los recibos o pendientes, el otro, el que tiene pasta dura y hojas sin rayas. Escribí una sola frase. Se acordaban de mí cuando necesitaban mano firme, pero no cuando pasaban la cuerda. Nadie lo leería. Esa era la idea. El viento arreció afuera. Una rama golpeaba la ventana. La dejé. Dentro la luz se fue apagando. No encendí la lámpara. Solo observé las sombras moverse. El celular vibró otra vez, una vez, luego 2. No lo miré. Fuera lo que fuera, no era para mí. No de verdad. Y no les debía el gesto de fingir lo contrario. Hay una diferencia entre cortar algo y dejar que se caiga solo. Cambié las placas del coche yo sola. Los tornillos estaban oxidados y la llave inglesa se me resbalaba. No fue rápido, no lo apuré. La placa vieja tenía las iniciales de mi padre en una esquina, letras pequeñas grabadas que él decía hacían más fácil rastrear. La puse boca abajo en la guantera y la dejé ahí. No para conservarla, solo que todavía no era momento de tirarla. La placa nueva se veía simple, sin símbolos, solo números y letras que no me recordaban a nadie. Ese era el punto. En el refugio de animales nadie preguntó dónde solía trabajar. A nadie le importaba lo que era capaz de mandar organizar o soportar. Limpiaba los pisos, acomodaba la comida, paseaba perros que ladraban demasiado o no ladraban en absoluto. Me dieron una placa con mi nombre, solo decía Florence, nada más.
La guardaba en la bolsa trasera del pantalón, incluso después del turno, como un pequeño recordatorio de que podía existir sin un título delante. Las primeras semanas compré los mismos víveres de siempre por costumbre, no por gusto. Atún enlatado, arroz integral, un frasco de crema de almendra que nunca abrí. Luego una mañana pasé frente hasta la sección de frutas y tomé unas ciruelas. A nadie que conociera le gustaban. Compré 4. Esa noche me comí una con cuchara. No sabía bien, pero me la terminé. En casa vacié los cajones. Estados de cuenta, viejos papelitos con contraseñas escritas con la letra de mi madre, guardados en sobres marcados como importante. Escribí cada cuenta desde cero. Nombres de usuario nuevos, sin pistas compartidas, sin opciones de recuperación que llevaran de regreso a ellos. Las contraseñas eran simples, de esas que nadie adivinaría porque nadie más sabe lo que significan. El nombre del perro de mi primera misión. El número impreso en la solapa interna de mi vieja mochila militar. La frase que Eleanor dijo cuando le entregué la carta para Ryan: esto no es rencor, es aire limpio. Cuando se finalizó el aviso civil de no contacto, no lo leí 2 veces. Solo lo doblé por la línea y lo guardé en el archivo bajo privado, no bajo familia. Unos días después, Janet me mandó un mensaje, una foto de un pastel con betún azul, pensando en ti. Ojalá sigas siendo la misma que amaba el terciopelo azul. No había signo de interrogación. No había disculpa. Solo el tono de alguien que recuerda cómo solía ser útil. Lo borré sin archivarlo. El teléfono no volvió a sonar. Las tijeras de la cocina se fueron desafilando con el tiempo. Aún así las usaba. Me cortaba el cabello sobre el lavabo cada vez más corto. Los mechones caían en silencio sobre la cerámica y se quedaban ahí hasta que los barría con una toalla de papel, no por ritual, solo para asegurarme de no dejar rastros donde no hacían falta. En el refugio, una voluntaria, Dana Denise, una vez se ofreció a llevarme en coche cuando empezó a llover. ¿Dónde vives, Flo? Me encogí de hombros. En ningún lugar que tenga que explicar. Se rió como si hubiera hecho un chiste. No la corregí. El primer día del mes fui al banco en persona para actualizar mis formularios de beneficiarios. La chica en ventanilla era joven cuidadosa con una voz que aún parecía ensayada. Me preguntó si quería añadir un contacto secundario. Dije que no. La línea en blanco se quedó así. En casa revisé la cajita metálica donde guardo documentos. Todavía había una sola foto de Caleb. No era de nuestra boda ni con uniforme. Solo él con unas botas colgando de los cordones de pie al borde del agua. Su expresión era indescifrable. La dejé en la caja sin añadirle pie de foto. Ya no hubo más chats familiares, ni invitaciones, ni memes reenviados por Harper. El silencio se alargó como un pasillo que ya nadie recorre. No revisé la mirilla. No dejé la luz del porches encendida. El veterinario del refugio una vez me dijo que el truco con los animales callejeros era esperar. Se acercan cuando saben que no los vas a llamar por el nombre equivocado. Pensé en eso mientras me amarraba los zapatos una mañana. Los cordones estaban gastados. Los cambié por unos disparejos de unas botas viejas. No se lo conté a nadie. Esa tarde pasé frente a una ventana en el centro y vi mi reflejo. No me veía más joven, ni más fuerte, solo completa. Ya no estaba esperando que me invitaran a regresar. No me había dado cuenta de cuánta energía había gastado fingiendo que aún pertenecía a un lugar del que me habían borrado en silencio. Al día siguiente tramité un apartado postal. Pequeño sin extras. Solo un número en una pared al que podía acceder con una llave que solo yo tenía. No le mandé la dirección a nadie. Llegó una carta de Eleanor. Solo una nota mecanografiada. Está hecho. Avísame si necesitas algo más. El sobre no tenía logotipo. Tampoco una firma elegante, solo una línea limpia. La quemé en un platito de cerámica en el balcón. Las cenizas se enroscaron como si algo se plegara hacia adentro. No sonó la alarma de humo. Miré hacia el estacionamiento y conté 4 pájaros sobre el cable de luz. Ninguno se movió cuando arrancó un auto abajo. Quietos, tranquilos, completos en sí mismos. No saludé, no tomé foto, solo me quedé ahí respirando. No mejor, pero mía.
Hay un tipo de alivio que no se siente bien, solo se siente necesario. Doblé los documentos por las líneas hasta que quedaron planos como algo planchado solo para caber dentro de un sobre discreto. Sin tarjeta, sin adornos. Solo los hechos. Una copia del nuevo título a mi nombre, solamente la renuncia formal al fideicomiso familiar y la línea que subrayé una sola vez. No queda ninguna obligación entre nosotras. Cerré el sobre presionando los bordes sin lamer la solapa. El adhesivo no pegó bien, así que le puse una tira de cinta. Transparente, delgada, eficiente. La última vez que usé esa dirección de remitente fue para enviarle a mi padre una copia de mis órdenes de despliegue. Tampoco respondió, entonces solo le dijo a Janet que llamara para preguntar por qué los había puesto como contacto de emergencia. También quité eso. Ya no hay nombres de respaldo. Si algo me pasa, ahora nadie será llamado a menos que yo lo pida. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara el peso de cosas que ya no quiero que regresen. Deslicé el sobre dentro del buzón azul en la esquina de Westland con Ashbury. Luego caminé de regreso sin mirar atrás. El viento levantó un recibo de comida rápida de alguien más. Lo esquivé. En casa saqué la caja de plástico que guardo debajo de la cama. Crujió un poco por la presión quebradiza con los años. Dentro, medallas en estuches de terciopelo, reconocimientos, banderas dobladas, cartas mecanografiadas por soldados que ya fueron reasignados o enterrados. No volví a leerlas. Ya había memorizado lo que importaba, no las palabras, sino las formas que dejaron. Encontré el pequeño pin de latón que me dieron durante mi última ceremonia de ascenso. Estaba algo opaco en los bordes, pero las letras seguían legibles. Lo limpié una vez con el dobladillo de mi camisa y lo coloqué dentro de la chaqueta doblada del uniforme. Las mangas aún olían ligeramente a almidón y polvo. Cerré la caja con una sola tira de cinta café. En la tapa escribí con marcador permanente: "Este es mi pasado. Ya no vivo dentro de él. No lo guardé en alto ni muy lejos, solo fuera de la vista. Lo suficientemente cerca para reconocerlo, lo bastante lejos para elegir". Más tarde esa semana entró un mensaje de voz. "Estás yendo demasiado lejos. Esto no es lo que hace una familia. Sigo siendo tu madre". Dejé que se reprodujera. Las pausas entre frases se sentían más largas que las frases mismas. Al final solo se oyó el sonido suave de cómo colocaba el teléfono. No fue un clic, solo ausencia. Borré el mensaje. Ninguna respuesta se sintió tan definitiva como no dar una. Tía Lori envió un correo a la mañana siguiente. Un reenvío masivo con el asunto "video de legado borrador completo adjunto". Lo abrí. Después Harper mandó un mensaje de 2 palabras. Lo vi. Sin contexto, sin juicio, solo presencia. No respondí. En el módulo del registro civil taché la versión con guión de mi apellido que aún tenían en sus archivos. ¿Va a cambiar su nombre legal otra vez?, me preguntó la empleada. Asentí. No volvió a levantar la mirada hasta que terminó. Mi nueva identificación llegó por correo 2 semanas después, solo mi primer y segundo nombre, sin sufijos, sin rastro heredado. Se sentía raro cargarla. No como identidad, más bien como espacio. Pensé en quemar las tarjetas viejas. Al final las trituré lentamente pedazo por pedazo dentro de una bolsa de papel craft. No fue un acto dramático, fue mantenimiento, como regar una planta o barrer la entrada. Uno por uno eliminé sus nombres de formularios, en línea registros viejos, configuraciones predeterminadas. Cada clic parecía pequeño, cada uno era necesario. Recibí una carta certificada del abogado del patrimonio familiar, seguramente motivada por los documentos que había enviado. No la abrí. La dejé en el mismo contenedor donde pongo manuales de usuario caducos e instrucciones de muebles que nunca necesité. No se sintió como rebeldía, se sintió como claridad. En el refugio de animales pasé ese viernes lavando ropa de cama. Uno de los gatos gris con una oreja chueca se metió al canasto mientras yo trabajaba. No se movió cuando levanté la última toalla. Solo me miró con la calma de quien ya no tiene nada que defender. Una voluntaria pasó detrás de mí y comentó: "Ese no le gusta que lo toquen. Solo se acerca cuando él lo decide". Asentí con la cabeza.
No extendí la mano hacia él. El olor a detergente se quedó impregnado en mis manos, incluso después de irme. Esa noche preparé té y dejé que se infusionara más tiempo de lo habitual. La bolsita se deshizo un poco dejando pequeñas partículas en la taza. No las colé. Encontré el anillo que mi madre me dio cuando cumplí 25 años, se suponía que era un símbolo de legado. Lo deslicé en un cajón junto a cupones vencidos y monedas sueltas. Ya no pertenecía a ningún lugar, ni a mi mano, ni al recuerdo. Volví a leer la carta que había enviado por correo. No cambié ni una palabra. El silencio que siguió no fue repentino. Venía formándose, como la luz que se cuela por los bordes de una ventana sellada. No abrí esa ventana. Solo me quedé sentada acompañando la quietud. Hay cosas que no necesitan testigos para ser reales. Vertí el agua con lentitud dejando que pasara sobre las hojas en un remolino tranquilo. La taza tenía una astilla cerca del asa, una que ya había dejado de notar. La coloqué junto al platito pequeño, 2 rebanadas de pan tostado aún sin mantequilla y desplegué la carta que había llegado el día anterior. El logotipo impreso en tinta verde clara, en la parte superior, el refugio de animales. No era algo oficial en grande, pero sí constante. Familiar. Me preguntaban si estaría dispuesta a entrenar voluntarios nuevos este verano. Un par de párrafos con un tono suave. La leí otra vez, luego la puse debajo de la taza para que no se doblaran las esquinas. La ventana estaba abierta, la luz entraba sin esfuerzo. No inundaba la habitación, se asentaba. En la barra, un trapo de cocina colgaba torcido, medio metido en el cajón. No lo acomodé. Mi celular estaba boca abajo en silencio. No lo cargué durante la noche. Sin llamadas perdidas, sin recordatorios en el calendario. Solo la habitación, el aire y el zumbido suave del calentador. Hubo un tiempo en que habría reenviado esa carta. A alguien, a cualquiera, será como prueba de que servía para algo, de que existía en los ojos de alguien. Pero la silla frente a mí estaba vacía y eso se sentía correcto. Tomé el cuaderno. El lomo ya se había doblado de tanto usarlo y las esquinas de las páginas estaban empezando a deshilacharse. Escribí sin adornos. El silencio no es un vacío. Es donde por fin me escucho. Sin firma. Solo esa frase. Un golpe sonó en la puerta. 2 pisos abajo, alguna entrega no era para mí. El sonido atravesó la habitación. Y luego se desvaneció. Levanté mi taza. El té se había oscurecido un poco, el bergamota más profundo. No me apuré a tomarlo. Desde la ventana podía ver el lago. Las ramas de los álamos comenzaban a llenarse de hojas en parches irregulares. 2 figuras estaban de pie cerca del agua con líneas lanzadas hacia las orillas. El movimiento era lento, paciente, ninguno hablaba. Cuando recién me mudé solía contar las ventanas de los edificios vecinos, anotar cuáles se encendían primero, cuáles quedaban oscuras. Ahora ya no lo hacía. No eran historias que necesitara seguir. En el cajón junto al calentador, debajo de la última declaración de impuestos y una bolsita de tachuelas, guardaba una fotografía. Sin marco, sin nada escrito al reverso. Solo yo con jeans y una camiseta sencilla apoyada sobre el cofre de mi camioneta. La tomé con temporizador justo antes de un viaje largo rumbo al oeste. Mi expresión no era suave. Tampoco estaba a la defensiva. Era el rostro de alguien que estaba donde quería estar. Elegí un marco negro sencillo, de los que venden en los supermercados cerca de las pilas y las velas de cumpleaños. Puse la foto dentro, limpié el vidrio con la manga y la colgué junto hasta la puerta, ligeramente fuera de centro, sin flores, sin placa, sin leyenda, solo una imagen que me mirara de salida. Más tarde doblé la ropa que se había secado durante la noche. Las camisas tenían marcas leves del tendedero, no las alicé, se quitarían solas. Al mediodía abrí el buzón, no había nada, ni volantes, ni avisos, ni invitaciones. Lo cerré sin sentir necesidad de volver a revisarlo. Recordé una voz de hace años, la de mi padre, cortante y seca. No sabes ser parte de algo permanente. No me miró al decirlo. Estaba viendo una hoja de cálculo señalando cifras en las que ya no estaba incluida. No respondí. Hay frases que no se corrigen, solo se dejan atrás. El último mensaje de mi madre terminaba con: «Te estás haciendo pequeña a propósito».
Lo guardé por un tiempo. Luego un día, cualquiera sin emoción alguna, lo borré. El aire no cambió. La habitación no se transformó. Pero noté que había exhalado. El mes pasado recibí una postal de Harper, sin remitente. Solo 3 palabras: te ves firme. Fue suficiente. La tetera hizo clic. Vacía otra vez. Pasé la página del cuaderno, sin renglones. Solo una marca de agua tenue de esas que desaparecen con la luz directa. No escribí nada más. El sobre del refugio seguía bajo la taza. Lo saqué, lo doblé de nuevo y lo guardé en el fondo de un cajón. Ni escondido, ni exhibido. Solo ahí. No llamé a nadie para contar la noticia. La casa no se llenó de voces. La luz no pidió permiso para entrar. Tomé un sorbo de té. El calor seguía ahí firme en el centro de la taza. Nadie estaba mirando, y no necesitaba que lo hicieran.